Triangulares hacia arriba y hacia adelante y las patas hacia abajo, ¿sí? Que son las apófisis pterigoides. Ahí está el esfenoides, hueso impar de la base del cráneo, ¿sí? Para estudiarle, primero vamos al cuerpo, de ahí a las alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Primero, vamos al cuerpo. El cuerpo tiene una cresta esfenoidal anterior que termina en un saliente que es el pico rostrum y la crista cribosa. ¿Por qué se llama crista cribosa? Porque aquí viene el etmoides, ¿sí? Y miren cómo la crista cribosa cabalga sobre la parte acribillada de agujeros del etmoides. Por eso se llama crista cribosa. ¿Qué tenemos hacia los lados? Canales laterales. Que en el cráneo articulado viene a ser la parte más posterior de las fosas nasales, ¿sí? La parte más posterior de las fosas nasales. Hacia los lados, miren, orificios de entrada del seno esfenoidal. Orificios de entrada del seno esfenoidal. ¿Sí? ¿Por qué no vienen acá atrás? Ahí ven. Sí. El seno esfenoidal. Aquí, miren, podemos apreciar el cornete de Bertin en rojo, ¿sí? Y hacia afuera las semiceldillas que se van a articular con las semiceldillas de la cara posterior de las masas laterales del etmoide. ¿Sí? ¿Ya? Eso en la cara anterior. La cara posterior, miren, esta cara posterior es rugosa, tiene tejido óseo compacto en el fondo y óseo esponjoso, y en la periferia óseo compacto. No hay otro. Entonces, miren, tiene tejido óseo esponjoso adentro y tejido óseo compacto en la periferia. Este hueso se supone, dice que vayan a pedir un occipital. Se cerra. Así tendría que irse. Y el joven entonces que preste el occipital, el que le pedimos. Miren cómo aquí el occipital se une, ¿sí?, con esta porción basilar, y aquí vemos la sutura. Miren, la sutura de la porción basilar con la cara posterior del cuerpo del esfenoide. Esa es la cara posterior y forma la sincondrosis, sinartrosis basiesfenoidal. Vamos a la cara superior, aquí está más claro. Tenemos, miren, yugum esfenoidal, superficie cuadrilátera, crista cribosa, canales olfatorios que se continúan con los canales del etmoides. Luego tenemos canal óptico que termina en los agujeros ópticos. Aquí se aloja el quiasma y los nervios ópticos. Quiasma es la unión del nervio óptico derecho y el izquierdo. Luego tenemos el tubérculo pituitario. Luego tenemos el canal del seno coronario en rojo y en verde la cresta sinostósica. Esos son elementos que casi no se describen muy claramente. Luego tenemos la silla turca donde se aloja la glándula hipófisis, y miren toda la lámina cuadrilátera que termina en apófisis clinoides posterior. Un canal para el paso del motor ocular común y un canal para el paso del motor ocular externo. ¿Ya? Miren, hemos visto quiasma óptico, motor ocular común, motor ocular externo. ¿Ya? Vamos hacia la cara inferior. La cara inferior tiene una cresta esfenoidal inferior, canales laterales medios y canales laterales externos. ¿Sí? ¿Ya? Aquí con la apófisis pterigoides forman los pterigopalatinos, y aquí está articulado en cambio con las alas de ¿quién? Con las alas del vómer. ¿Sí? Con las alas del vómer. Eso en la cara inferior. Y miren cómo la cresta esfenoidal inferior se une a la cresta esfenoidal anterior y forma el pico o rostro. ¿Ya? Vamos a las caras laterales. Las caras laterales tenemos una porción ascendente posterior, una porción media horizontal y una ascendente anterior. En la parte postero-externa de esta porción posterior tenemos la língula. En la parte postero-externa de la porción ascendente posterior tenemos la língula. ¿Sí? Y se acabaron las caras laterales. Vamos a las alas menores. Miren las alas menores.
En la base tienen el canal olfatorio, el agujero óptico y la apófisis clinoides anterior. ¿Sí? Miren. Canal olfatorio, agujero óptico y apófisis clinoides anterior. La posterior, ¿dónde está? Acá, en la lámina cuadrilátera. Y aquí hay una media. En este hueso hay la media, miren. Podemos ver aquí la media y una lengüetita que quiere unirse, miren, a la apófisis clinoide anterior para formar el agujero carótico clinoideo anterior. Y acá sería el agujero carótico clinoideo posterior. Aquí, miren. Apófisis clinoides anterior, posterior y aquí la media. Y miren cómo se trata de unir. ¿Ya? Listo. Eso en la base. El vértice es libre y es el apéndice sifoides o enciforme. En cambio, todas las alas se llaman apófisis de ingracias. ¿Sí? La cara superior es orbitaria, ¿sí? Porque está en relación, la cara posterior es endocraneal, la cara superior es endocraneal. La cara inferior es orbitaria porque miren, ¿dónde está el hueso? Aquí. Esta es la apófisis cristagalla. Miren aquí, me dan sosteniendo ahí. Le vamos a dar la vuelta. ¿Sí? Y miren, que son los huesos. Cuidado ahí, creo que está rompiendo algo, no tan duro. Miren cómo viene a formar la parte más posterior del techo de las órbitas, la cara inferior. Gírale un poquito para acá. Ahí. Miren, cómo viene a ser esta, la parte más posterior del techo de las órbitas. ¿Ya? El borde anterior dentado se va a articular con el borde posterior del frontal. Miren cómo se articula con el borde posterior del frontal. Claro que no es del mismo hueso, pero de la misma persona, pero ahí se articula. El borde posterior, en cambio, es afilado hacia afuera y grueso hacia adentro. ¿Ya? Entonces tiene una cara superior endocraneal, una cara inferior que es la parte más posterior de las órbitas. Justo esta parte de aquí. Ahí. ¿Ya? Vamos a las alas mayores o temporales. Miren las alas mayores, tienen esto: cara anterior, cara posterior y cara externa. La cara anterior, miren cómo tiene un borde superior, un borde inferior y un borde anterior. Miren cómo el borde anterior aquí, dame sosteniendo aquí. Ahí, miren. Esta es la cara externa, miren qué viene a formar. La pared externa de las órbitas, miren, pared externa, el etmoide es la pared interna, el frontal la pared superior y el maxilar superior la pared inferior. Miren cómo tiene esta que es la apófisis orbitaria, ¿sí? Y miren cómo la parte superior de la apófisis orbitaria se articula con el borde anterior, ¿sí? El borde inferior ayuda a formar esta hendidura, la hendidura esfenomaxilar, y el borde superior ayuda a formar la hendidura esfenoidal. Para acá, ahí. Vamos. Les voy a poner en esfenomaxilar y aquí la esfenoidal. Para acá. Esfenomaxilar y esfenoidal. Esfenomaxilar y esfenoidal. Y ahí el agujero óptico. Ya. Chao. Entonces miren aquí. Hendidura esfenoidal, hendidura esfenomaxilar, esfenoidal y agujero óptico. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Externa de las órbitas. Sostén ahí. Ahora vamos a la cara posterior. La cara posterior es endocraneal, donde hay, miren, impresiones digitales, al igual que en todos los huesos del endocráneo. Miren, tienen impresiones digitales, toquen, y eminencias mamilares lo que sale. Toquen, 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 ¿sí?